2 minutos para que se empiece a conectar nuestro público. Ya hay varios saludando. Les damos la bienvenida. Bien, voy a invitar en estos momentos a Agustina Trickel y a Catalina Juger, que nos van a acompañar en esta conversación. Hola Agustina, hola Catalina. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos con algunas personas ya conectándose. Voy a aprovecho primero que nada agradecerles a ustedes, sobre todo a Agustina, que ha esperado y hemos esperado mucho tiempo por, por este momento que pensamos que iba a ser presencial. Y Catalina, que nos va a acompañar en esta conversación, que en realidad van a ser ustedes dos las que van a conversar, yo solamente les voy a introducir de la presentación de esta muestra que está en este momento en la galería. Para los que se están conectando, les contamos que la muestra Embalse de Agustina Trickel está en estos momentos montada, se puede visitar. Vamos a mostrar un pequeño video de la sala para que después se imaginen cómo ha quedado y puedan, los que estén en Santiago, puedan agendar su visita. Es la última muestra del proyecto de circulación latinoamericana que comenzó el 2019 y que tuvo varios excelentes muestras de Musugnolte de Perú, Fernando Montiel de México, Juanita Escobar de Colombia, José Diniz de Brasil, Micha Vallejo de Ecuador y Agustina de Argentina, que bueno, originalmente iba a exponer en noviembre del 2019 y ya vamos a conversar un poco de eso, de qué pasó y bueno, casi un poco más de un año hemos tenido que esperar para tener esta muestra. Antes de mostrarles el pequeño video de la muestra, quería presentar, para quienes no conocen, a la autora de Embalse, Agustina Trickel. Nació en Córdoba, es fotógrafa y doctora en ciencias sociales. Su obra gira en torno a los relatos y las relaciones entre memoria, historia y política, articulando la investigación poética y la producción fotográfica y audiovisual contemporánea. También se destaca en la gestión. Desde el 2013 al 2017 coordinó junto a Estrella Herrera el proyecto Nido Errante, y desde el 2015 lleva adelante junto a Alejandra González la editorial Asunción, de la cual esperamos también hablar un poco hoy día para dar a conocer ese increíble proyecto. Y bueno, gracias Agustina por estar con nosotros. Y Catalina también la quiero presentar, es fotógrafa chilena, muchos de los que nos están escuchando la conocen. Hace ya un año más o menos, coordina la plataforma Observatorio y Fotolibro. Estudió fotografía profesional en el Instituto Arcos y cine documental. Aborda en su trabajo temas sexoafectivos, el territorio, el cuerpo, desde una perspectiva poética y política. También ha publicado, tiene 3 publicaciones y además un cortometraje que ha sido muy destacado. Y bueno, también muchas gracias, Catalina. Hoy día estamos como en una sesión solo mujeres, así que también es un orgullo estar aquí con ustedes. Les voy a compartir en estos momentos un pequeño video
para que comencemos la conversación de cómo está la sala. Sabemos que muchos están a la distancia y no lo van a poder ver, así que aquí va. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, muy bien. Gracias, bueno, gracias por la invitación, Soledad, Javier, Carlos, a todo el equipo de Flash, la Tere también. Agradecida de que hayan confiado un poco en mí para guiar un poco esta conversación con Agustina. Agustina, gracias por estar acá también. Hoy día es oficialmente la inauguración de tu exposición en Flash. Eso es lo que nos convoca, y de tu exposición en Balse, que además tiene una publicación impresa, un fotolibro. Entonces, como para contextualizar un poco, la idea es como hablar de eso, ¿no? Y de ahí hablar como, además, tu relación con los fotolibros. Tú tienes una editorial en Argentina, entonces como para redondear un poquito, como para que hablemos de eso. Dale, bueno, buenísimo. Gracias a todo el equipo de Flash por la invitación. Esto, bueno, como decían recién, Sole, llevó mucho tiempo concretarlo, lo estamos concretando de esta manera tan particular, que además, después de tanto tiempo, ¿no? Decíamos recién, estamos cerrando como si estuviéramos cerrando el 2020, pero estamos en el 2021, que sin solución de continuidad siguió como en el mismo espíritu. Seguimos teniendo Zooms y cosas así, ¿no? En este nuevo año que comienza. Pero más allá de eso, todo este tiempo hemos tenido algunos intercambios interesantes, idas y vueltas con el proyecto, y finalmente volvimos como a esta idea de mostrar Embalse, que es un proyecto que trabajé durante bastante tiempo y que ya lleva un tiempo desde su publicación, que el libro fue en el 2016. Y un poco también algo de lo que venimos conversando era de cómo también esos procesos largos van después teniendo relaciones entre la sala y el libro. Por eso también, bueno, gracias Cata por aceptar la invitación a conversar, por tu interés en los libros también, en los libros de fotografía en particular, y como un poco la idea de lo que conversábamos recién de en qué tono vamos a estar charlando. A mí me interesa mucho esta idea de qué pasa cuando editamos un libro que después tiene una invitación a una sala, ¿no? Entonces, cómo traducimos esa experiencia de estar con un libro en la mano después a un espacio como es la sala, ¿no? Y una sala tan particular como Flash, que es una sala que está en diálogo con una librería, ¿no? Entonces ese doble juego entre el libro en su función de producto cultural, mercancía que esté en venta, y a su vez, como en un espacio se puede exhibir esas mismas imágenes de otro modo, ¿no? Algo de eso, me parece que vamos a estar conversando por ahí. Quizás podríamos partir, o Sole, no sé si quieres decir algo. Sí, justamente antes de desaparecer, habíamos preparado un video, uno de los videos que son parte de la contextualización y que creo que van a aportar mucho. Así que, corre Vamos video. con eso. Dale. Ups. Y además es un lugar ideal para la luna de miel. Sí, Chapalmalal, Chapalmalal. Pero escuchen. No, únicamente Pero Chapalmalal. permítame, además tienen que tener una Ay, ficha. sí, pero Sí, la ficha, sí. ¿Qué tal, Jorge? Hola, René. Pero qué casualidad. ¿Qué estás haciendo? Nada. Digo, sí, íbamos a Chapamalal. ¡Ay, qué suerte! Yo también voy allí. ¿Ah, sí? Y ay, es un lugar divino. Vas a ver cómo nos vamos a divertir. Bueno, pero tendrás que enseñarme a nadar, ¿eh? Me lo prometiste. Sí. ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo. Aquí está mi ficha. Déjela nomás.
Pasado mañana puede pasar a retirar su pasaje y la reserva de alojamiento. Gracias. Bueno, entonces nos veremos allí. Sí. Y ya sabes, ¿eh? No dejes de buscarme en cuanto llegues. ¿Su ficha, señor? No vamos a Chapalmalal. Sí. ¿Qué otro lugar nos recomienda, señor? Río Tercero. ¿Cómo es Río Tercero? En Río Tercero se aúne la belleza del panorama serrano con el encanto y la frescura del valle. Sobre el embalse Río Tercero, la Fundación Eva Perón, prosiguiendo su benemérita y extensa obra social en bien de la comunidad argentina, ha levantado también una importante colonia veraniega. Para los que hacen del veraneo una pausa, Córdoba les ofrece su clima sedante, sus siestas provincianas, sus serenos atardeceres. En Córdoba, la cabalgata es una institución. Pesca abundante para los que aman el deporte de la contemplación y la espera. Natación para los que prefieren las tranquilas aguas de una pileta, donde se reúne la juventud para practicar su deporte predilecto. Junto a la sierra quebrada y agreste está el lago, límpido y tranquilo, que es una invitación permanente a este viaje que para el veraneante es siempre una aventura, pequeña, pero inolvidable. La travesía dura aproximadamente unas 3 horas y el atardecer, propicio para los enamorados, congrega a las parejas frente a las románticas puestas de sol cordobesas. El segundo plan quinquenal incluye entre sus objetivos la utilización racional de estas hermosas fuentes naturales para mejorar y enriquecer toda la zona en beneficio del turismo social. El río precipitado y tumultuoso, hecho espuma en la cascada, símbolo de la vida que pasa y se aleja, pero que perdura en la flor de la orilla que fecunda su curso. Bien, las dejo en este momento para que siga la conversación. Gracias, Sole. Bueno, Agustina, no sé si te parece que empecemos como explicando este video para hacer como el primer acercamiento sobre de qué se trata tu trabajo y lo que se está exponiendo hoy día en Flash. dale, sí. Bueno, nos parecía que estaba bueno empezar con ese video. Ese video es de un programa, unos micros que se llamaban Sucesos Argentinos, que eran algo que iban se proyectaba en los cines, en los doble programas de películas en el medio. Está en el Archivo General de la Nación. Este archivo, bueno, es un archivo que yo consulto bastante para trabajar para distintos proyectos así. A veces ni siquiera termino usando esas imágenes, pero es un lugar que tiene como un acervo de imágenes audiovisuales y fotográficos. Tiene fondos de muchos tipos, principalmente yo consulto estos dos. Y que lo que me interesaba de ese video era como recuperar algo del tono de esa como utopía que es de acceso, utopía popular, para ponerlo de alguna manera. Creo que nunca me referí al proyecto de esa manera, pero son las palabras que me vienen ahora. Y cómo había algo de esa experiencia del veraneo que estaba en el discurso del Estado y que también estaban en otros materiales como que trabajé después, como los archivos familiares. Para ponerlo un poco más en contexto, Embalse en realidad es un proyecto que yo trabajé entre 2011 y 2016, más o menos, que tenía que ver con a partir de un comentario que hizo una colega en Buenos Aires. Yo soy de Córdoba, de la provincia en donde está esta localidad, donde está Embalse, y además es como el lugar donde están muchos hoteles de este tono. Y mi amiga me dice un día, como para mí las vacaciones empiezan cuando el horizonte hace así, ¿no? Y en esa idea era como, bueno, ¿cómo es eso? Y tirando un poco de ese hilo, de ese comentario, era cómo me empezó a interesar cómo se había constituido Córdoba
como un lugar de veraneo, ¿no? O esta idea de paraíso popular de acceso en gran escala. Y ahí fue que, un poco a partir de esa idea, empecé a recuperar cuál era el origen de Córdoba como lugar de veraneo, y llegó que durante el primer peronismo hubo un cambio en la Constitución que incluyó las vacaciones pagas a todos los trabajadores, entre otra ampliación de derechos, y que eso llevó a que el Estado junto a los sindicatos construya estos hoteles, ¿no? Entonces estos hoteles se construyeron principalmente en la costa, que ya era un lugar de veraneo tradicional, y en Córdoba, que no era un lugar de veraneo hasta ese momento, sino más bien de turismo terapéutico. Iba la gente que tenía como afecciones pulmonares o de la piel, ¿no? Como el Che Guevara, que se vino a vivir a Córdoba, es quizás la historia más conocida, porque el clima era favorable para el asma. Entonces, bueno, un poco, para mí el video, si bien obviamente en el libro no está, y en sala, solo en una de las exposiciones estuvo nomás, para mí tiene algo de la retórica de esa época, que a veces también está muy como citada y parodiada, ¿no? Como que hay algo también que tiene algo de un humor, ¿no? Al que estamos visitando ahora como con cierta distancia, que produce una extrañeza. También como la incorrección política de esa situación entre esos dos personajes femeninos que se pelean como por el chabón en el medio, todos esos condimentos que tiene el video, que permiten como ponernos en otra época y entender un poco cuál es el telón de fondo un poco del proyecto. Medio que por ahí. Gracias. Oye, y este proyecto, tú estuviste desde el 2011 hasta el 2016 trabajando en él, ¿cierto? Sí. ¿Cómo crees tú? Porque en general tu trabajo siempre está ligado un poco como al video, a la fotografía, a la investigación y al uso de archivos. ¿Cómo crees tú que eso se puede ligar hoy día al contexto de hoy, por ejemplo? En particular con Embalse. No sé si, por ejemplo, podemos ir viendo el libro, Sole, si podemos compartir el libro para que vayamos hablando encima de eso. Dale, Gracias. genial. Sí, un poco tiene que ver con esto que, bueno, me estaba en la presentación, mi trabajo, por un lado yo trabajo con imágenes fotográficas, como que mi práctica artística está asociada a lo fotográfico, a la producción de mis propias imágenes, pero por otro lado, desde la práctica más académica o docente, trabajo con archivos familiares o con el trabajo con archivos de distinto tipo. Y un poco también en este proyecto fue como articular las dos tareas de alguna forma. Tenía que ver con las imágenes de archivos, son casi todas, las que están en el libro, vienen de o el Archivo General de la Nación, que es el lugar donde les decía recién, o de fotos que son familiares, pero que compré casi todas en la feria de pulgas de San Telmo, ¿no? Entonces, también hay algo de la estructura del tiempo y de mi forma de trabajo que tenía que ver con que en el verano hacía fotos de estos lugares y durante el año iba compilando el material de archivo, ¿no? Entonces, hay algo de que Embalse tiene como un acervo de imágenes que no todas, digo, que se muestran muy poco y se muestran como de diferente manera cada vez, ¿no? Como que cada cosa que emerge es distinta, o sea, es distinto. Las imágenes que tengo en mi web son diferentes que las que están en el libro capaz, o que las que están en una expo. Algunas siempre se repiten, pero no necesariamente son las mismas en todos los lugares. Y un poco eso tiene que ver con esa combinación de esas dos tareas y un poco de esos dos como personajes que me habitan de alguna manera, ¿no? Son procedimientos distintos puestos en relación. Oye, y esto que hablabas de que finalmente este proyecto, dependiendo del dispositivo en donde se emplazara, tenía como lógicas distintas. Por ejemplo, decías que no era lo mismo este proyecto emplazado en muro galería que en un fotolibro o que en tu página web. Entonces, ¿cómo vas trabajando en ese sentido, como las distintas posibilidades de un mismo proyecto que quizás puede ser como moldeable o que se puede permitir ciertas como flexiones entre distintos modos y formas?
Sí, sí, creo que ahí como la pista es que como mi abordaje o mi aproximación a lo fotográfico no es tanto como desde la construcción de una serie, sino más bien como de un montaje de imágenes que tienen distintas procedencias y que en esa lógica de ensamblar unas con otras pueden construir distintos sentidos, ¿no? Entonces, a mí me interesaba que la experiencia en el libro, las imágenes de archivo tuvieran un poco esta sensación que estamos viendo como de pop-up que aparecen y como un recuerdo que se infiltra en ese fluir visual que está, ¿no? Como en esas imágenes, o sea, en el pase de páginas. Y por otro lado, había algo que me interesaba, que es esa imagen que aparece repetitivamente, creo que ahora vuelve a aparecer en unas par de páginas, esta, Es que es como la de el la cielo, ¿no? turbina. No, es la Ah, turbina del embalse. Sí, mucha gente piensa que es el cielo, en realidad es el chorro de agua del embalse de la represa sobre la que se posa, que hace el lago donde están los hoteles, ¿no? Entonces, hay algo de esa agua en movimiento, o esa imagen casi abstracta, que es como el leitmotiv que se repite, y que va haciendo avanzar un poco el libro y le da esa condición de circularidad, ¿no? La misma imagen que está en tapa, la tapa y contra en realidad son del mismo material que el libro, entonces esa misma imagen se repite y aparece cada tanto, ¿no? Entonces vuelve a dar esa circularidad que también, bueno, es como la circularidad del tiempo de las vacaciones y el tiempo del trabajo, ¿no? Pero no, y bueno, además digo, como viene a recordar como a situarnos donde estamos, ¿no? sí, Como, sí, totalmente. Y también, bueno, hay algo por eso también de la idea de la caja, la imagen de la caja es una imagen que viene de las gráficas oficiales del hotel, un poco también como la idea de, porque claro, todo esto está atravesado como, es la experiencia de estas personas veraneando en ese lugar, que están contenidas en esos paisajes y esos escenarios, pero también está muy fuertemente, obvio, el discurso del Estado, ¿no? De este estado de bienestar de los años 50, ¿no? En ese sentido, de que la caja que lo contiene es una imagen que viene de ese lugar, me interesaba como especialmente. Quiero agregar también una cosa que para mí fue importante en el proceso, ahora que estamos como más hablando del libro. eh, Cuando yo empecé a trabajar las imágenes no estaba pensando en hacer un libro, ¿no? Empecé a hacer fotos con cámara de placa de los espacios de los hoteles, ¿no? Más o menos hay 12, se llama Embalse, pero en realidad hay como 12 hoteles de distintos lugares, de las sierras de Córdoba todos. Y esas imágenes tenían como o sea, yo mostraba, no sé, de repente un portfolio, o esas lógicas más tradicionales, sí, de la serie fotográfica, de la caja, de las copias Fine Art, ¿no? Y estaban estas imágenes hechas con cámara de plata y bla, y la pregunta casi del 70% de las personas era como, y están abandonados, ¿no? Entonces era como, no, no están abandonados, se siguen usando, ¿no? Hay algo también de las poéticas en torno al pasado, ¿no? Y la fotografía y ese carácter nostálgico que tienen las imágenes, que hacía que donde veías de repente un edificio o un interior con una mesa, mantel puesto, cortinas, alguien veía como abandono, ¿no? Digo, eso tiene que ver como con cómo opera cierta parte de la fotografía argentina en relación a las ruinas, los restos, ¿no? Como que hay una tradición de retratar de ese modo. Y en otros lugares también. Pero bueno, entonces a partir de esos comentarios fue que las imágenes hicieron como un giro a incorporar retratos, por ejemplo, que era lo que yo a priori no estaba pensando hacer, ¿no? Después, digo, creo que eso, como contando un poco el proceso, pero esos fueron como los giros más importantes en el momento. Ese es uno de los giros del cómo pensarlo como libro. Y el otro fue que yo obviamente me detenía mucho en toda la simbología peronista que hay en estos lugares, ¿no? Como mucho busto de Evita o muchas banderas o simbologías de los sindicatos, y que cuando empecé a trabajar el libro, lo editamos con Fernando Gallegos, que es un colega mexicano, y el trabajo con Fer estuvo buenísimo porque tenía que ver como, digo, con todo lo complejo que es el peronismo, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando con ustedes, o sea, con mucha gente probablemente de Chile, era como, bueno, ¿cómo podemos hablar de esto, pero que remita también a otras experiencias, sin que pierda obviamente su particular y su tema, pero no volverlo una iconografía muy peronista o muy remitiendo a personajes que probablemente no se decodificaba en otro lugar. También un poco por esta condición que tiene el libro de portabilidad, que no es lo mismo que si haces una muestra en un lugar, no sé, en Buenos Aires,
el libro que se lee en distintos contextos, ¿no? Claro. Sí, de hecho, justamente volviendo un poco, te iba a preguntar si estos lugares seguían operando como tal, como complejos Sí. turísticos, porque porque más allá de que hayas incorporado retratos, yo siento que tienen esa sensación de que estás contando como algo que ya fue o ya pasó. Sobre Sí. todo cuando está toda esta historia, ¿no? Donde me imagino que fueron los sindicatos, la lucha de los sindicatos, que fueron los que lograron como las vacaciones pagadas, Ujú. y que eso introdujo que se construyeran estos complejos turísticos. No sé si estoy bien. Entonces, Sí. como que me da la impresión, cuando uno lo ve desde fuera, que habla un poco como de esta añoranza, ¿no? Pasada, que hoy día quizás se transformó en otra cosa. Mm. Entonces, Sí, sí, justo es interesante, perdón, dale, sí. no, eso, terminé. Dale tú. No, es interesante porque en realidad a mí lo que me parece como muy fuerte de ciertas cosas de ampliación de ciertas ampliaciones de derechos que todavía se mantienen, que no se los cargó la dictadura y no se los cargó el neoliberalismo de los 90, ¿no? No, que ahí hay algo de que, obviamente, muchas cosas en su estructura no tuvieron el financiamiento para funcionar o están, qué sé yo, quizás no están en su mejor... De hecho, bueno, ahora salió hay un proyecto para recuperar estos hoteles. Hay otro muy grande en Chapadmalal, en la costa argentina, que es igual que el de Embalse, son como gemelos, se hicieron con los mismos planos, son tal cual. Pero bueno, digo, ahí hay algo de lo que a mí me interesaba, esta idea como de tiempo suspendido, que sí, efectivamente es siempre el riesgo del trabajo con el archivo, que es esa potencia nostálgica que tiene, ¿no? Es como que siempre lo vamos a leer desde ese lugar. Pero bueno, estas imágenes son personas ahora veraneando y si vas ahora, digo, está sucediendo lo mismo. Lo que es interesante también es que hay algo de cómo se piensa el veraneo en estos lugares, que tiene que ver con una idea de turismo social que me lo dijo un día conversando con el director del hotel, como que yo digo, bueno, ¿cuál es la temporada, no? ¿Cuándo empieza la temporada? Y él me dijo, el turismo social no tiene temporadas, porque ahora vienen las familias, después vienen los jubilados, después vienen las escuelas de fútbol y después vienen los viajes de egresados, no sé. Tenía como armado como que trabajaban todo el año, ¿no? Y en ese sentido también ahí hay algo como de ampliación de derechos, de ese espíritu que lo tiene, que se mantiene al día de hoy. Oye, ¿y estos lugares tienen hoy día como convenios con esas organizaciones sociales o sindicatos o es como son lugares abiertos? Porque hay lugares que son como centros vacacionales que están como ligados a ciertas organizaciones en particular, ¿no? Y por eso cumplen como ese rol social de dar acceso a espacios recreativos a personas que quizás no tienen el acceso por sí mismos. Claro, en el caso de los que son sindicales, porque acá esto como decía, se llama embalse también por un poco en esa figura poética que a mí me interesaba sobre el agua como recurso y como energía y también la idea del veraneo como esa recarga de energía. Pero hay más o menos 12 hoteles retratados en el proyecto. Muchos, los sindicales tienen precios diferenciados, por ejemplo, si no estás afiliado al sindicato podés alojarte. En Embalse en particular, que depende de turismo, del Ministerio de Turismo de la Nación, solamente como si fueras particular tendrías que presentar como un trámite en desarrollo social y es gratis, nadie paga, digamos. Entonces, si vos vas en una escuela pública, digo, que también, y terminás sexto grado, bueno, nada, los chicos van y se alojan gratis, pero si vos como una familia particular querés ir, tenés que hacer un trámite a través de desarrollo social, o si sos beneficiario de algún plan social, de alguna manera como poder dar cuenta de tu insolvencia de veranear de otra manera, ¿no? Y sigue teniendo esa función de la idea de lo recreativo como un derecho, ¿no? Claro. Que tiene como un lado B, ¿no? Porque digo, yo lo cuento así, parece súper como romántico, pero también tiene una idea de optimizar el recurso del trabajo, ¿no? Que esa es la lógica, ¿no? También del estado de bienestar. Es como, bueno, ampliamos estos derechos, pero la jornada de 8 horas, ¿no? De toda una serie de reivindicaciones que también tienen que ver con volver el trabajador más eficiente, ¿no? Claro, claro.
Oye, y enfocándonos más al libro en sí, ¿cómo fue el trabajo del proceso? Porque me dijiste que trabajaste con un editor en México, ¿cierto? ¿Cómo fue el tema de armarlo? ¿Cómo lo financiaron? Etcétera. ¿Cómo? Sí, sí, el trabajo con Fer, bueno, de hecho, recién Sol en la bio contaba durante un tiempo con Estrella Herrera, que es una amiga, colega de acá, de Argentina. Teníamos este proyecto que se llama Nido Errante, que eran unas residencias itinerantes de fotografía, y yo a Fernando lo conocí ahí, en la edición de Meliquina. Él estuvo seleccionado por México en esa edición, y quedamos en contacto trabajando, ¿no? En el medio, mientras esto iba sucediendo, con Alejandra González estábamos montando Asunción Casa Editora, que es el proyecto editorial que Javi me decía al comienzo que comente un poco, y que también me parece que ahí hay algo interesante sobre cómo pensar el doble rol de artista-editor, ¿no? Como que, o editora, ¿no? En este caso. Y la lógica de la idea de la autopublicación como algo que se instala como si fuera algo malo, ¿no? Como que si te autopublicas está mal, ¿no? Pero digo, por otro lado, no habría como, es la forma más orgánica en la que suceden Claro. los procesos, ¿no? Es como, bueno, no podría salir, o sea, podría salir por otro sello, pero vos tenés tu propia editorial, que ya tienen como un flujo de trabajo funcionando. Y entonces en ese sentido, y como estábamos empezando el trabajo con Asunción, el libro se financió con fondos propios, digamos, o sea, lo pagué yo, y la idea también fue como los primeros libros que hicimos, con la idea de, o sea, los 2 primeros libros que hicimos tenían como proyecto hacer la caja, que fue el libro de Diego Gómez y Manuel Fernández, hacer caja para que eso financiar el siguiente, ¿no? Un poco esa era la lógica. Obviamente nosotros empezamos Asunción en el 2015 y el macrismo ganó ese diciembre, digamos, ese octubre, noviembre. Y bueno, y todo se empezó, fueron 4 años así de subsistencia, ¿no? Y ahora estamos como tratando de salir un poco a flote de esa experiencia y pandemia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, obviamente que la idea de trabajar como un proyecto personal en el marco de la editorial era como lo más lógico, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido. Y sí, después como que fuimos generando otra estructura de trabajo, de trabajar por proyectos más a largo plazo, o sea, elegir qué libros queríamos editar, buscarle el financiamiento y recién ahí editarlos, ¿no? Como es un poco la estructura que tenemos ahora. Claro. Y en ese sentido, como editorial, porque claro, se da mucho como este doble rol que tú decías, como de ser fotógrafa editora o fotógrafo editor, y cómo jugar esos dos papeles de forma equilibrada, ¿no? Y en ese sentido, claramente lo más lógico es que si una tiene una editorial, como que los libros que saca claramente van a ir por esa editorial, y buscarle el financiamiento posible para aquello. ¿Y cómo? Porque tú trabajas con Alejandra González, ustedes son como son las dos socias, ¿no? ¿Cómo es trabajar de a dos en ese sentido? ¿Y cómo ha sido porque no sé si tienen alguna línea editorial específica sobre qué tipos de libros quieren publicar? Sí, lo que tiene la estructura, bueno, las dos, Ale y yo, venimos como de esta doble pata entre la fotografía y las ciencias sociales. Ale es arqueóloga. Nos conocimos en un contexto de un taller de algún familiar, entonces también como que compartimos ese interés por el archivo, y creo que el catálogo de Asunción tiene unos límites bastante claros que tienen que ver como con que esos intereses están muy pautados, y también son límites claros porque publicamos pocos libros, ¿no? Entonces, sí, dale, si quieren compartir la web podemos ir viéndolo ahí. Sí. Y bueno, y entonces... ¿Cuántos libros tienen publicados? Porque creo que llevar 4 años con una editorial de fotolibros me parece que es harto, ¿no? Para entender lo que significa como levantar un proyecto como ese. Sí, lo que tiene es que no publicamos muchos libros al año, ¿no? También esa es otra de las cosas, ¿no? Es como que cada libro va buscando su financiamiento, o por ejemplo, libros que llevan varios años su conceptualización, ¿no? Entonces, el libro que acabamos de editar de Víctor Basterra es un libro que empezamos
fue como una pulsión que tuvimos apenas habíamos empezado, nos empezamos a encontrar con Víctor. Fue un libro muy emocionante de trabajar. No sé, bueno, tengo que como medio poner en contexto quién es Víctor Basterra. Basterra fue un obrero gráfico que estuvo detenido, desaparecido por la dictadura. Hacia finales de la dictadura, fue liberado en diciembre del 83, de hecho. Y lo que es particular de la historia de Víctor es que él hizo trabajo forzoso en el laboratorio fotográfico, ¿no? Y eso le permitió rescatar algunos negativos de fotos que no había hecho él, y también le permitió, tuvo que retratar a militares para generar identificaciones falsas, ¿no? Entonces a nosotros nos interesaba mucho esa historia, tenía muchos puntos en común de las cosas que nos interesan con Alejandra, obviamente la historia de la memoria, el pasado reciente en Argentina, bueno, muchas cosas. Ese libro está en la Que web, hacía ¿cierto? sentido. Sí, sí, es el primero a la izquierda de la segunda fila, el sobre negro, abajo de ese. Ah, la quinta copia. Ese, ahí va. Y bueno, nada, cuando empezamos a trabajar, muchas preguntas se instalaron sobre qué queríamos contar de eso, qué queríamos mostrar. O sea, el trabajo de Víctor se conoce, sus fotos son usadas por otros artistas también. Entonces nos dimos cuenta que lo que más nos interesaba no era tanto las imágenes en sí mismas, sino el procedimiento de cómo él fue sacando esas imágenes y cómo las escondió de la requisa, ¿no? Y lo que hacía era que cuando inspeccionaba el laboratorio, él, cuando le hacía una foto militar, guardaba una quinta copia dentro del sobre de papel fotográfico y decía que era material sensible. Entonces así se fue guardando un material que se constituyó como la evidencia más importante en el juicio de las juntas, que fue el juicio justo hacia el final de la dictadura, ¿no? Entonces, lo que nos empezamos a dar cuenta después y todo esto va pasando, como ir a lo de Víctor, conversar con Víctor, ¿no? Hacer charlas, ¿no? ¿Qué queríamos mostrar? Volver a reproducir las imágenes de los militares, cómo, por qué, macrismo de fondo, avisos de amenaza en el predio de la ex-ESMA, ¿no? Había como una serie de situaciones de fondo que no eran las mejores, y nos dimos cuenta que lo que nos interesaba en tanto procedimiento fotográfico no eran las imágenes resultantes, sino lo que él había hecho con esas imágenes. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo el libro puede reproducir esa experiencia? Entonces trabajamos sobre el sobre como dispositivo blindado a la luz, con una imagen latente que está por revelarse, y reprodujimos el testimonio de Víctor haciendo unos señalamientos gráficos, el testimonio de Víctor en el juicio de las juntas, porque él además declaró un montón en un montón de juicios, reproduciendo, haciendo unas interrupciones al fluir del texto cuando él refiere a lo fotográfico, a la experiencia con lo fotográfico. Entonces, bueno, hasta llegar ahí hubo un derrotero de cosas y de ideas y de vueltas, que tiene que ver con un poco con esto, con cómo pensamos. Re larga la respuesta para la pregunta de cómo se trabaja de a dos. Creo que lo que termina haciendo el trabajo de a dos, y sobre todo, bueno, de las dos, nosotras dos, no sé cómo será la experiencia de otras duplas editoriales, que lo que hace es como generar como capas a la reflexión. Hace el proceso más lento en algún sentido, pero también después todo termina como de cuajar de mejor manera. También somos como muy distintas en las formas de trabajo, ¿no? Entonces, hay algo que es complementariedad, que creo que eso hace que se sostiene en el tiempo, claro. Y después, por otro lado, esto que decíamos recién, como las mismas obsesiones o las mismas preguntas. Entonces, hay algo del trabajo editorial que tiene que ver con darle tiempo a las múltiples posibilidades, ¿no? Ahí hay algo de, cuando aparece una serie de fotos, un grupo de imágenes, una idea de trabajar con el material de alguien, hay 1000 libros posibles, ¿no? Entonces, también hay que partir de esa idea, de esos 1000 libros posibles vamos a hacer uno, ¿no? Hay 999 o más, qué sé yo, que no los vamos a hacer. A veces esas restricciones son presupuestarias, a veces esas restricciones son conceptuales, a veces son de cosas que nosotras queremos hacer con ese material, a veces eso funciona más fluidamente, a veces se trabaja con una maqueta que ya existe. Pero bueno, cuando son libros de cosas que queremos editar así medio desde cero, bueno, el proceso es largo, ¿no? Claro. Claro, porque finalmente tener solo un proyecto fotográfico no te garantiza tener ni un fotolibro, ni un buen fotolibro, finalmente, y en realidad tampoco. De hecho, pueden haber muchos proyectos que no funcionen después en puesta en página, entonces
es complejo y es largo ese tema, ese proceso de la construcción de un libro, en donde finalmente yo siempre he pensado que el libro es una de las pocas instancias donde tú puedes mostrar proyectos completos, donde le puedes dar la intención justamente a esos proyectos. Entonces, ¿han tenido otros ejemplos? Yo tengo 2 libros de Asunción, tengo el de la Celeste Rojas y el de la Cecilia Reynoso. Me llamó la atención que en el de la Cecilia Reynoso creo que invitaron a Mariela Zancari a trabajar también con ustedes. ¿Por qué tomaron esa decisión? Un poco también en el mismo lógica que con lo de Fer, con mi libro, un poco también tomar distancia. El trabajo de Ceci había sido visto como bastantes veces, era un trabajo que había circulado un montón, y que nosotros habíamos llegado con Ale de alguna manera, más allá de que creo que todavía no habíamos empezado a trabajar con Ceci antes de sumarla a Mariela, creo que fue como una decisión de entrar como las 4 al mismo tiempo, pero lo que sentíamos con Ale era que queríamos generar algo con el libro que no fuera lo que ya se había visto, ¿no? Y que no fuera el libro que todo el mundo esperaba, como que la invitación a Mariela fue como que Ale y yo veníamos probando las imágenes a sangre, eran imágenes muy complejas, muy cargadas, y que reproducían algo de lo que ya se había visto, y no queríamos hacer el libro que se esperaba, ¿no? Porque sentíamos que en las conversaciones con Ceci, porque también nos convocamos, o sea, nos juntamos a trabajar para presentar el financiamiento, o sea, ya llevábamos como un año de no cotidiano, pero sí de cierta tiempo de trabajo, no queríamos como mostrar algo de lo que ya se había visto en un proyecto que tiene todas otras riquezas. En el medio de que pasó eso, Ceci volvió a estudiar cine, ella estudiaba cine y quería terminar la licenciatura, volvió a la FUC a terminar la carrera, y se reencontró con Visconti, con Luchino Visconti, que era como un director de cine que ella miraba mucho, y que de alguna manera ese consumo se había filtrado en el momento en que ella hacía las fotos de un modo inconsciente, ¿no? Entonces había algo de ahí que no tenía que ver con la referencia o ese ejercicio más literal que se hace a veces tipo clase de iluminación, sino cómo había algo de ese modo de mirar, ese modo de filmar, que se había filtrado en el modo de ver, ¿no? Entonces dijimos, bueno, el libro de Ceci en realidad es como una oportunidad para hablar sobre las asociaciones entre las imágenes y sobre algo que duerme y que hay en común en el hacer visual, ¿no? Y que en realidad era mostrar al libro como parte de un proceso creativo y una relación con las imágenes. Y no tanto ver las fotos de Ceci que ya a pleno, ¿no? Era como mostrar otro aspecto de Ceci y su relación con el cine, que no era tan conocida como en otras, ¿no? Y además ahí hay como unas decisiones sobre la materialidad, sobre el trabajo con las escalas, ¿no? Sí, porque ese libro tiene como una introducción y después entra el trabajo de Cecilia y es bien particular porque uno espera justamente cuando hace un trabajo de Cecilia como espera otra cosa, ¿no? Y se encuentra como este libro que es bien grande, que de hecho tengo acá, que es grande, y se encuentra con estas imágenes que son bien pequeñitas, entonces que contrastan justamente con estas imágenes de Visconti que son a toda plana, que son a corte, y que son que abarcan mucho. Entonces, me llamó mucho la atención como ese recurso, ¿no? Como de darle una vuelta justamente a un trabajo que se ha exhibido harto, que de hecho uno decía como, ¿y por qué no hay un libro de esto, no? Como... Sí, y eso también, si querés, mira acá te mostrarlo de costado, el lomo del libro, como... No, ¿No? Sí, así, exacto, como lo estabas mostrando, pasa que te veo muy chiquito. No, el lomo, como mostrarlo así, porque, digo, una de las cosas que uno diría en la jerarquía de las imágenes es que se le da más importancia a las imágenes de Visconti, pero en realidad esas imágenes están impresas en un papel de 65 gramos, muy liviano, y que en el desarrollo del libro, en su totalidad, ocupan menos que las imágenes de Ceci. Pensar también algo como la tridimensión del libro, ¿no? Y tenía que ver también con algo de esas imágenes como muy frágiles del comienzo, esas imágenes que vienen como de algún lugar de la memoria inconsciente, y las imágenes de Ceci sí, como en otro papel de mayor calidad, pequeñas sí, casi como reliquias, ¿no? Hay algo de eso y hay algo también de las imágenes que nunca las tocas, como casi que las podés animar con el dedo y que pasan y que las ves como muy pequeñas.
Y en esto que decías recién del libro de Ceci, de cuál era el libro que se esperaba, también es una conversación de mucha gente en el proceso y sobre todo digo, en estas estructuras tradicionales que tiene el mundo de la fotografía, de la revisión de portfolio, de la revisión de la maqueta, mucha gente nos exponemos a muchas opiniones, ¿no? Hay otras artes que no les pasa eso. Y muchas opiniones de peso, de gente legitimada, reconocida, entonces después es muy difícil tomar decisiones. Pero bueno, Sí. siempre está claro que sobre el trabajo de Ceci hay 1000 libros posibles y no hay una exclusividad. Digo, el libro que hizo Asunción de Los Flores y las Flores, que es como se llama la serie, se llama ¿Acaso las Flores? Es como, bueno, como una versión sobre esta reflexión del proceso creativo. Pero después, si alguien, otra editorial quiere hacer un libro, o Ceci quiere hacer un libro, tapa dura, doble página, lo tallen, tiene toda la libertad de hacerlo, ¿no? Es como otro libro. Y bueno, digo, en ese sentido es que los procesos son diferentes, ¿no? Y por eso también era lo que a nosotras nos interesaba como editorial, o que fuimos encontrando, y que yo creo que de los procesos de trabajo, haber trabajado las 4 juntas, fue súper lindo. Fue justo un tiempo que Mariela estuvo en Buenos Aires, nos juntamos todos los viernes, y fueron jornadas de trabajo súper, no sé, reflexivas, donde se fue además generando un vínculo, digamos, no éramos amigas entre sí, bueno, Ale y yo sí, obvio, pero con Mariela nos hicimos amigas en ese proceso, digamos, ¿no? Con Ceci también, obvio. Oye, y en ese sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque tengo la sensación, no sé si tú estás de acuerdo, que por lo menos en la región no hay muchas editoriales de fotolibros comandadas por mujeres. Sí. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Con qué cosas se han topado? ¿Han tenido problemáticas frente a todo eso? Nosotros somos medio outsiders también, en un punto. Digo, no, nuestra forma de trabajo, o sea, una de las cosas que a mí, no nos subimos mucho a la ola del fotolibro como con la fiebre de la gran novedad. Digo, el libro es como un dispositivo que tiene una historia, a veces aparecen recursos que muy pirotécnicos y que parecen muy nuevos y que lo hacía Cortázar en los 60, digo, no sé, como partir la página, no sé, Sí. último round de Cortázar, qué sé yo, digo, me parece que hay algo del ostracismo que tiene la fotografía en general que no ayuda, que si uno piensa el libro con una historia más amplia y hace referencias a otros libros, otras artes de la edición, otros lenguajes, ¿no? Gana mucho más que pensar cómo ganar o cómo aplicar al jurado para ganar el Aperture no sé qué, ¿no? Sí, digo, sí. Pero bueno, digo, en ese sentido es que así construimos otro tipo de alianzas, ¿no? Digo, nos movemos en ferias que no son solo de fotolibros, sino que son de libros de arte o de libros en general, ¿no? Creo que ahí también hay algo de eso y creo que la impronta del trabajo de llevar una editorial siendo 2 más o menos mujeres es llevar adelante un proyecto que no se monta en las lógicas del éxito y de la cocarda de el premio no sé qué, o agotar rápido, ¿no? Eso también aprendimos de otra editora, colega, que decía, es como, no entiendo por qué los fotolibros están tan obsesionados con agotarse, como si eso fuera algo bueno. Me dice, yo agoto un libro y tengo un libro menos en la mesa para vender. Digo, no es bueno agotar, pero hay algo ahí también de la lógica del mercado del fotolibro, tener la primera edición como montado en eso, que genera otras formas de entenderlo, ¿no? Como que creo que esa es la principal diferencia, ¿no? No hacemos libros para ganar premios, sino para que circulen y generen experiencias de lectura críticas. Claro, porque está toda esta cosa como del exitismo, ¿no? De hacer los libros para que tengan un reconocimiento. Y finalmente, cómo nos instalamos nosotros desde acá, desde frente a toda esa amalgama de cosas que van sucediendo, ¿no? Como a veces lo pienso, ¿no? Como, no sé si es una crítica o no, pero esa intención de sí o sí tener que instalarse en otros mercados, como, y usando esa palabra, ¿no? Como en esos mercados, ¿cachai? Que justamente son muy eurocentristas o que son, no sé, en Estados Unidos, ¿cachai? Entonces, ¿cómo nos situamos desde ahí? Tenemos que actuar bajo esas mismas lógicas y también viéndolo como desde
el autofinanciamiento o de hacer cosas que sean sustentables, ¿cachai? ¿Cómo operamos desde justamente eso? Entonces, yo creo que es todo un tema, ¿no? Es todo un tema cómo vamos operando con esas problemáticas finalmente. O como finalmente a veces creo que se hacen libros porque son más admirados afuera, porque hay ciertos clichés o ciertas imágenes sobre lo que se entiende, por ejemplo, como por Latinoamérica. Entonces, como hay ciertas cosas ahí que creo que sería bueno preguntarse y reflexionar Sí. en torno a aquello. Sí, yo creo que hay algo, a mí me gusta mucho una categoría de Sueli Rolnik, que es esta idea de colonizar el inconsciente, ¿no? Porque hay algo que más allá de, digo, hay una parte nuestra que digo, nacemos bajo esa mentalidad, somos producto de esta hibridez tan violenta que fue la colonización, ¿no? Y bueno, y como mujeres, ¿no? Como minorías en cualquier sentido, lo que sea, ¿no? ¿Cómo hacemos para no desear estar en el lugar, ¿no? Que esos lugares legitiman, muestran, ¿no? Porque, digo, en principio, muchas veces nos encontramos en ese dilema. Digo, puede estar un discurso súper cerrado y claro y no sé qué, pero por momentos, bueno, esas pantallas brillan mucho, ¿no? Entonces, cómo tomar la distancia para mantenerse en ese lugar. Y creo que ahí hay algunas decisiones como claras, digo, yo no... El riesgo es el doble discurso sobre lo latinoamericano, sobre la violencia, ¿no? Cómo eso se convierte como en un valor de cambio más que auténticamente algo que opera dentro de las tramas de sentido donde importa que opere, ¿no? Es como, a nosotras nos parece por lo menos, ¿no? En ese sentido es que a mí no, digo, me parece que pensar en un espacio y hacer esto, digo, ya hay muchas iniciativas que han sucedido incluso en pandemia de encuentro de ferias, de lugares donde editores piensan su hacer desde América Latina, como no sé cómo fue la forma de la idea en este tiempo, que nosotras como Asunción no participamos, pero que otras editoriales amigas sí, y que bueno, fueron espacios de intercambio y aprendizaje para construir estas redes. Que no es el mercado europeo, que tampoco es tan real, porque digo, hay algo del mercado europeo que también 80% de las editoriales europeas le piden plata al autor para editar, entonces 80 o 90, no sé, es como que Claro. todo desde acá se ve de otro modo, ¿no? Pero... Sí, es complejo ese tema, ¿no? Sobre todo con los acuerdos, ¿no? Cómo llegar, o si es que hay que llegar a que llegue una editorial europea a editarte y cuáles son sus condiciones, ¿cachai? ¿Bajo qué condiciones? Acá, por lo menos en Chile, me imagino que debe ser un poco parecido a Argentina. Acá hay mucha autopublicación y una de las fuentes es justamente los fondos públicos. Claro. Y tiene sus cosas que son mejorables y tiene sus críticas, pero también te da el absoluto control de lo que estás haciendo, de tus ejemplares, de qué hacer con tus libros, a dónde llevar tus libros, que también tiene problemáticas, porque finalmente una se transforma en mujer orquesta, ¿no? Como que tienes que hacerlo todo. Sí, Ser sí, sí. casi la editora, hacerte la difusión, si quieres mandar un libro a Argentina, tienes que tú ir a mandar un libro a Argentina. Entonces, claro, tiene sus pros y sus contras también, como estar en este lado de la tierra, ¿no? Y enfrentarse a ese tipo de problemáticas. Acá Sí. hay una pregunta que me la están mandando que dice ¿cómo ha sido el desarrollo de los proyectos editoriales en Córdoba? ¿Hay materiales e imprentas? De mí hay una pregunta que se puede unir que es como el tema de la circulación, cómo enfrentan el tema de la circulación. Sí, nos hemos impreso en Córdoba hasta ahora pre-pandemia. Lo que pasaba era que desde que existe Asunción, los veranos hemos trabajado como más intensamente, obviamente porque es el momento más de corte de las otras obligaciones en modo residencia editorial, para decirlo de alguna manera, autogestionada, que era como, bueno, a ver cómo hacemos cómo trabajamos este libro y demás, y hemos impreso ahora 3 libros en imprentas de Córdoba, un poco también porque, digo, Córdoba igual es como la segunda ciudad del país, o sea, es re poco federal Argentina, igual que Chile, me imagino, que creo que debe venir de Javier la pregunta, por lo que veníamos conversando,
pero que a veces, no sé, hay buenas imprentas con mejores cotizaciones y después terminan circulando los libros en ferias, principalmente en Buenos Aires, esa es la realidad. Como que hay hay algunas iniciativas en Rosario súper interesantes, hay algunas ferias en Córdoba que están relacionadas a la Feria de Arte Contemporáneo, o hubo hasta ahora, no sé qué pasará, pero sí, principalmente el mercado está centralizado en Buenos Aires, después la venta, pero para producir, de hecho es interesante ver cómo buscarle la vuelta sobre todo esto que decíamos recién, el libro que acabamos de publicar de Víctor Basterra lo imprimimos en Córdoba, el libro de Sergio Blanco y Matilde Campodónico también, que es un libro que es una reflexión sobre una performance, entonces es un libro principalmente de textos, y encontramos una imprenta muy buena, que después, bueno, los presupuestos eran más caros, que es donde hicimos Rota, el libro de Alejandra, que lo imprimimos acá en Córdoba también. Después empezamos a generar un vínculo con una imprenta en Buenos Aires, entonces mucho de lo que viene o lo que ya fuimos haciendo después lo imprimimos ahí. Pero sí, en relación a Córdoba y eso es que, bueno, por más que más allá de donde imprimas y produzcas el libro, de hecho, hay otro también igual, que hicimos perdón, 4, porque hicimos uno en Taller Rizo, que es un taller que tiene una máquina de risografía. El libro de Estrella Herrera lo imprimimos también en Córdoba. Entonces son 4. Oye, y están pensando, porque acá hay otra pregunta, han pensado porque hay varias ediciones que tienen agotadas. ¿Piensan reimprimir o hacer ediciones nuevas? No, reimprimir no, en el sentido de que, bueno, que hay como un esfuerzo. No sé, nunca no nos lo planteamos. Por ejemplo, se agotó, el primero que se agotó es justamente el de Estrella, el de La fantasía de la fuga tiene forma de isla, que es un viaje a Isla de Pascua. No se dice más Isla de Pascua, no Rapa Nui. Ok. Y ese viaje, y en realidad cuando se empezó a pensar como, bueno, ¿qué editaría? Bueno, Estrella tenía otro nuevo material, entonces en vez de reeditar ese, como que podría salir otro, ¿no? Bueno, Embalse está a punto, como están en últimos disponibles también. Pero bueno, Sí, de hecho también está agotado en Flash. Claro, sí, habría que, bueno, quedan algunos igual todavía, muy poquitos, pero bueno, empieza a pasar que también hay algunos libros que es tanto el esfuerzo y tanto el dinero de volver a hacerlos que preferimos quizás editar otras cosas. Claro. Claro, porque que... es una nueva inversión, finalmente. Sí, y también un poco en esta idea que hay como un fondo común, no es que... O sea, hemos ido también modelando la forma de trabajo y ahora es como que hemos llegado a la forma que más lograda, creo, la que mejor nos funciona ahora, que es que, bueno, que todo va a una misma caja y que de ahí vamos financiando. Porque otro del problema con los fondos públicos es que, no sé si en Chile pasa lo mismo, que de repente cotizás por 400 y te dan 200, ¿no? Entonces, digo, todo eso se empieza a sostener a partir de que obviamente lo primero que recortaste es donde pusiste tus honorarios, ¿no? Porque a la imprenta no se lo vas a poder recortar. De hecho, si el presupuesto de la imprenta era 250, cuando lo vas a imprimir es 300. Entonces siempre estás como renga corriendo atrás de la actualización del presupuesto y siempre bajo sale plata de tu bolsillo finalmente. Claro, que entonces siempre sale de esta caja chica de Asunción que termina como complementando lo que los fondos públicos no alcanzan. Pero bueno, un poco esa es la estructura. Oye, ¿y están trabajando en nuevas cosas? ¿Nuevas ediciones? O sea, en nuevos libros, nuevos proyectos? ¿O tú estás trabajando en algún proyecto nuevo? Sí, justo presentamos un financiamiento que no salió, o sea, lo presenté personalmente yo, un proyecto que tengo en coautoría o coequiper con Manuel Fernández, que es el de Pasado Mañana 2, el libro que está agotado, uno de los libros que está agotado, que es un proyecto sobre la isla Huemul, que también es un proyecto del peronismo de los años 50, que trabajamos con Manuel desde el 2015. Y eso está como un proyecto de libro con maqueta lista, pero sin financiamiento. Entonces, bueno, está ahí como viéndose cómo se hace. Y después, bueno, sí, 2 libros que tienen financiamiento, que es el de Francisco Medall y el de Santiago Porter. Súper. Que están ahí encaminados.
Oye, tengo dos preguntas acá. Dice, ¿cómo Vale. ha sido tu experiencia en los archivos? Porque has mencionado mucho el Archivo de la Nación. ¿Y cómo ha sido como esa relación? No sé si tienen acceso abierto a eso, a entrar a los archivos, ver las colecciones. Sí, a ver, hay algo de la entrada con el Archivo General de la Nación que, de hecho, a veces yo lo propongo hacer como un ejercicio de taller, de ir al archivo, no tanto, o sea, como medio perderse, ¿no? El uso que hacemos de estas imágenes, por lo general, bueno, yo obviamente en Embalse iba a buscar específicamente ese lugar, ese periodo, Sierras de Córdoba, hay como distintas líneas por donde entrar, el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y entonces ahí entraba como con una búsqueda en particular, pero lo que tiene el archivo es que tienes gran parte de las colecciones digitalizadas, la consulta es desde una compu, y, y bueno, y la idea es como muchas veces recolectar imágenes que sirven para otra cosa. De hecho, mientras trabajaba en Embalse, estaba trabajando en otro proyecto que es Estirarás la vocal anterior de Sílaba Acentuada, que es otra publicación que es como un diario sobre la historia social y política de Córdoba, y muchas de las imágenes me las iba guardando de lo que busca, que aparecía medio así al azar, ¿no? Entonces, un poco eso. Con otros archivos, como experiencias con otros archivos, archivos personales de algunas personas o archivos familiares, es como más... Digo, la aproximación al archivo no es tan, por más que digo, yo vengo de las ciencias sociales, no es tan como desde la historia o desde buscar en la imagen el dato, ¿no? O la verificación de un acontecimiento, usarlo de esa manera, sino más bien como de la potencia evocativa que tienen esas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, eso habilita como otras formas de entrarle, ¿no? Claro. Sí, porque lo que tú presentaste en Flash no era lo que, o sea, se había pensado en algún momento presentar en Flash, porque justamente tú ibas a exponer en noviembre del año pasado, 2019, 19. Justo llegó el estallido social, y creo que ahí habían decidido cómo cambiar un poco la temática de tu exposición. No sé si nos podrías hablar un poco de eso. Sí. Justo en el 2019, finales de 2019, yo estaba trabajando en un proyecto que se llama La Otra Hora, que tenía que ver en realidad como había entrado a partir de, me había interesado la relación de las imágenes con las pedagogías así emancipadoras, venía medio como por ese lado, viendo el uso de las imágenes en el socialismo de principios de siglo, y llegué a La Hora de los Hornos, que es una película de Pino Solanas y Octavio Getino, que tenía 3 actos, o sea, una película en 3 partes, y que lo que hacían eran proyecciones con grupos de estudiantes, sindicatos y demás, y se hacían estos tipo cine debate, diríamos ahora, ellos llamaban cine acto, que eran, la película tenía marcados momentos donde se interrumpía, se frenaba y se hablaba, ¿no? Entonces, me interesaba mucho ese dispositivo, como esa idea y cómo esa peli había circulado clandestinamente antes de la dictadura. Como estas proyecciones tenían estas unidades de cine móvil y se hacían de esta manera con unos proyectores que viajaban de cierta manera. Con esas imágenes yo construí unas heliografías, un poco pensando esta idea de la imagen y la superficie sensible. Entonces, bueno, estaba como trabajando en ese proyecto, pasa lo de Chile, ahí va. Y hablo con Javier y le digo, me parece como en este contexto, como mostrar Embalse era medio raro. Yo estoy trabajando con esto, me gustaría hacer algunas proyecciones de la peli con jóvenes. Porque mi idea era trabajar con proyecciones, mostrándole la película a personas que hayan nacido post-2000. Esta imagen es una frase de Frantz Fanon, que cuando la película se proyecta en el Festival de Pésaro, termina la proyección y se cuelga esta bandera, ¿no? Con esta frase. Todo espectador es un cobarde, un traidor. Y yo hice como una réplica de esa bandera, y estaba como trabajando con esas piezas, estaba trabajando con las heliografías, y estaba haciendo estas recreaciones con cabros chicos no sé si sería cabros chicos, gente de 18, 19 años, no sé si aplica el... Yo creo que depende de quién lo diga. Bueno, nada, como adolescentes, que cómo les reverberaba esta película que tenía una retórica muy de otra época, ¿no?
Y entonces la idea, yo me había contactado con la gente del colectivo 68 para hacer una proyección con ellos y grabar a estos adolescentes jóvenes hablando a partir de la película. Bueno, nada, obviamente eso no pudo suceder porque como que yo no podía viajar, y bueno, entonces era la opción más fácil de que montar una expo a distancia era volver al plan de montar embalse. Entonces, bueno, así fue el Claro, y después derrotero. llegó la pandemia y al final Pues estamos pandemia, aquí, claro, todo lo que pasó después. 2021. Sí. No sé si hay más preguntas, Sole, por ahí. Sino como ya para empezar a cerrar. Bien, yo, bueno, quería comentar que a propósito de esa contingencia que nos hizo como en conjunto y también obviamente por sugerencia de Agustina, cambiar originalmente, porque originalmente el proyecto era Embalse, después pasó todo, cambiamos a este otro proyecto, y de hecho, bueno, Agustina perdió 2 billetes de avión, fue bien caótico, pero me pasa que cuando entré el otro día ya estaba montada la exposición con los textos que van detrás de las tarjetas que tú vas mostrando en el libro, y ahora que estamos como encerrados siento que vuelve esa contingencia que buscamos hace un año atrás, de nuevo estaba muy, muy potente, me dio una sensación de encierro. De hecho hay una frase como, ya te visitaré, te extraño, te visitaré, y a mí me dio mucha tristeza. Yo creo que es un comentario muy, muy personal, pero siento que finalmente, sin quererlo, también la situación de vacaciones, del aire libre, frente a todo este año súper encerrado, cobró un sentido muy poético. Y eso te lo había comentado, lo vuelvo a comentar, porque siento que además el hecho de perseverar en la exposición física, es igual muy importante ver la secuencia en el muro. Ojalá pudiéramos tener el libro para que también lo pudiéramos tener, esa experiencia que describes tú, pero sí, efectivamente el trabajo vuelve a tener una contingencia debido a estos nuevos sucesos que han ocurrido, digamos, que no ocurren a todos. Yo creo que es muy, muy interesante. Bien, ya llevamos poco más de una hora, ha sido súper, súper interesante. Catalina, bueno, yo creo que también tú, por tu experiencia como autoeditora y en todo el ejercicio que has hecho del observatorio, también te ha permitido como observar los libros y meterte en los libros publicados en los últimos tiempos con una mayor como que te has imbuido en los libros. Y eso que igual le da la posibilidad a muchos de poder ver libros que a lo mejor no les pueden llegar, ha sido súper interesante, digamos, para las editoriales, para los autores, pero siempre es bueno poder tocarlos, ¿no? Es como lo que hablabas tú por ejemplo, uno puede ver el libro en un display digital o en un video, pero cuando tú comentaste lo del grosor del papel, en la foto de Visconti, y como que se te arma mucho más y eso, claro, solamente lo puedes como verificar con tus manos, con el peso. Eso ha sido súper interesante, bueno, saber mucho más sobre Embalse y sobre Asunción. Nada, les quería agradecer. El público hoy día estuvo un poco tímido, pero nosotros hemos tenido la experiencia de que estas conversaciones siguen circulando y tienen bastante repercusión, así que les quería agradecer a los que están conectados, a Javier, que está ahí en las sombras hoy día, y bueno, despedirnos. Muchas gracias, Agustina, por tu tiempo, por tu talento, por
además la fuerza ahí que le están poniendo al tema desde Córdoba y desde Argentina. Y Cata, muchas gracias por la interesante conversación. Gracias a ustedes. Gracias. Ok, nos vamos despidiendo, chao. Gracias a todos. Chao.